Y saludos, bienvenidos a Sapiens, a todos los que nos escuchan de mucho más lejos de nuestras fronteras. Y saludamos, como no, a un investigador, un biólogo, un bioquímico, especialista en nutrición y tantas cosas más como es Antoni París. Antoni, muy buenos días. Hola, buenos días, Ferran. Un placer estar contigo. Antoni, has escrito un trabajo que es una novela, pero que hay mucha información ahí detrás, que es como un segundo despertar para uno mismo, ¿no? Si me permites, te presento. Antoni París es licenciado en biología, por tanto viene como yo del campo científico, domina la bioquímica, la nutrición, máster en comunicación científica y médica, también eres experto en gestión del conocimiento y tienes una diplomatura en homeopatía, que en estos días parece que hay mucha controversia, sobre todo en las latitudes de la península ibérica, en España, y no en otros lugares. Tenemos una entrevista magnífica, pero nos centramos, si te parece, en tu libro, El despertar de la anestesia. Esto dice mucho, ¿verdad? Pues sí, el título ya de entrada juega con un doble sentido, porque quien pueda leer la novela verá que efectivamente hay un despertar físico, digamos, de una anestesia, pero al mismo tiempo hay una apertura mental, hay un abrir los ojos después de tenerlos durante mucho tiempo cerrados, que en el fondo no deja de ser también otro despertar muy simbólico en lo que se refiere a la anestesia personal, ¿no? Dentro de tus muchas disciplinas del conocimiento científico, tienes formaciones complementarias como la psicología basada en el Carl Jung, ¿no? Un personaje que de forma recurrente nos aparece en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, antes sí que es cierto que a base sobre todo de muchos años, naturalmente, de leer, de formarte en unas disciplinas, pero no estar cerrado a cualquier otra disciplina que te pueda abrir la perspectiva mental, pues bueno, vas acumulando naturalmente muchos conocimientos, ¿no? Es evidente que una formación científica de base pues es muy interesante, porque el método, la forma en la que se aborda el estudio de la realidad por parte de la ciencia es fantástico y es un instrumento de primera mano, pero también es cierto que existen otros paradigmas en base a los cuales abrir tu mente e incorporar nuevos conocimientos, ¿no? La física cuántica, naturalmente, es uno de ellos y pone de relieve hasta qué punto, en un momento determinado, incluso de la ciencia, se puede ver la necesidad de introducir un nuevo paradigma porque se ha agotado uno anterior, ¿no? Como es en este caso el de la mecánica cuántica. Pero también lo es, pues, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la neurociencia y en todas estas disciplinas nuevas e innovadoras que, como por ejemplo la psiconeuroendocrinoinmunología, pues empiezan ya a reunir muchos conocimientos de muchas otras disciplinas e integrarlos, porque la realidad es compleja. Nos guste o no, la realidad es compleja. Otra cosa que nosotros a veces la queramos simplificar en exceso, pero sigue siendo compleja y necesita de un abordaje integrado de muchas visiones distintas, ¿no? La psicología junguiana de Carl Jung, pues es una de ellas, porque ya este personaje extraordinario pues ya en su momento se dio cuenta de que era necesario empezar ya a integrar desde su perspectiva inicial del estudio de la mente muchas otras disciplinas. Él incorporó también en su momento técnicas o la visión relacionada con la mecánica cuántica, o incluso entró en el mundo del tarot y otras disciplinas pues que a él le permitía ir explorando la mente, sobre todo desde esta visión integrada y mucho más amplia, rica y compleja, ¿no? Para mí es la visión necesaria con la que uno tiene que abordar desde su vida y despertar de su propia anestesia hasta el abordaje de la realidad exterior, que en el fondo a veces no deja de ser sino la simple proyección de lo que ocurre en tu interior, ¿no? Cuéntanos el motivo de tu novela. Bueno, como ya he comentado hace un momento, durante muchos años yo me he dedicado también a la comunicación científica y médica, con lo cual he tenido la oportunidad de entrevistar y de hacer artículos con científicos e investigadores de primera línea, ¿no? Y esto te da un bagaje de conocimientos y de apertura mental muy, muy interesante. Yo estoy muy agradecido, por ejemplo, de todos estos años de haber dedicado a
a charlar con científicos e investigadores, porque es la mejor manera de no cerrarte en tu mundo y pensar y darte cuenta que efectivamente se puede ir mucho más allá, ¿no? ¿Hay alguno en concreto que te haya dejado, pues, trasbalsado todos los conocimientos que hasta el momento tenías en una de estas entrevistas? Ha habido entrevistas muy interesantes, ¿no? Entrevista recuerdo, por ejemplo, un psiquiatra emérito, un personaje extraordinario de la Universidad de Barcelona, pues que ¿Quién es? Pues mira, perdona, pero tengo una muy mala memoria para los nombres y tendría que buscar el nombre. De todas maneras, sí que hay cosas que se te dicen, como tú sabes, off the record, y por lo tanto a veces está bien también conservar el anonimato de la persona, ¿no? Pero en este caso no es que no quiera decir el nombre, sino que sinceramente, con toda franqueza, no me acuerdo. Pero que ya recuerdo que en su momento me decía, bueno, durante muchos años he estudiado la psiquiatría desde una perspectiva determinada, pero me he dado cuenta, pues por ejemplo, que la musicoterapia o alguna disciplina de estas es interesantísima para abordar determinadas cuestiones, ¿no? Cuando hace 30 años no se hablaba de musicoterapia ni de sus utilidades terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, o entrevistar a físicos que trabajaban en el tema de las altas energías y ya te hablaban del ordenador cuántico y de cómo se estaba revolucionando desde la perspectiva cuántica el conocimiento, ¿no? Bueno, muchísimos ámbitos distintos que claro, por una parte te abren la mente, pero por la otra te van poniendo también en cuestión algunos apriorismos, prejuicios, ideas preconcebidas que tú tienes, muchas veces también porque la propia ciencia, o la ciencia más dogmática, más académica a veces, te restringe, ¿no? Porque digamos que no forma parte del bagaje de conocimientos e ideas que se aceptan en un determinado como lo válido, lo único y lo indiscutible, ¿no? Y toda esta experiencia de ir hablando y discutiendo con estas personas, más que discutiendo, escuchando cómo transmitían sus conocimientos, pues inevitablemente te va llevando a plantearte muchas cuestiones tanto sobre qué es la ciencia, cómo se aborda el estudio de la realidad, como qué paradigmas nuevos se tienen que incorporar para entender esa complejidad que decía hace un momento de la propia realidad, ¿no? Cuando hablas del despertar de la anestesia, Uh-huh. Explícanos un poco, haznos un resumen, una sinopsis de esta interesante y fantástica novela. Pero con matices potentes científicos y quizás tendríamos que decir hasta metafísicos, ¿verdad? Sí, metafísica quiere decir más allá de la física, ¿no? Depende de qué física estemos hablando. En el fondo, a lo mejor la metafísica simplemente es la física cuántica que te lleva a explorar otro paradigma distinto y que te abre la mente de forma maravillosa, ¿no? ¿Qué es físico? ¿Qué es metafísico? ¿Qué es paraciencia? A mí es un concepto en el que no me gusta moverme porque, sinceramente, con el paso del tiempo, a la que acumulas conocimientos y esto te lleva a plantearte preguntas todavía más profundas, te das cuenta hasta qué punto lo que pensamos que es un conocimiento dogmático e irrefutable tiene unos pies de barro y está sujeto a cambios constantes, ¿no? No solamente los propios científicos, porque la ciencia avanza cada día, aparte de replanteándose a ella misma, sino porque además hay otras realidades que la ciencia niega o digamos que todavía no explora de la manera que sería adecuada y por lo tanto se queda en un marco limitado, ¿no? En el caso de la novela, como te decía, son muchos años de ir acumulando conocimientos, de leer muchísimas cosas y me había planteado de hacer un ensayo donde exponer algunas de mis, digamos, ideas propias, pero a las que he llegado a través de todo este conocimiento, ¿no? Nunca hay ideas propias del todo, sino que en el fondo todos bebemos del conocimiento de otros a los que hemos leído. Pero me di cuenta que seguramente hubiera sido demasiado para el lector, no sé, un ensayo. Oye, al final dije, pues mejor hacer una novela, que puede ser más divertido el hecho de que a partir de unos personajes determinados, que no dejan de ser un poco alter egos míos, y que les van sucediendo una serie de cosas, a través de sus conversaciones y de sus propias experiencias, pues vas transmitiendo de forma más divulgativa todos estos conocimientos o ideas que he ido adquiriendo, ¿no? ¿Cuál es la línea exactamente del despertar de la anestesia? Claro, a mí hay un concepto que me gusta mucho que es el de Maya, la Maya hindú, ¿no? Esta ilusión
con la que se define la realidad, ¿no? La realidad es una ilusión, cada uno tiene su propia realidad o ve esta ilusión desde sus propias creencias y prejuicios y valores, no hay una realidad única, sino que cada uno la vamos construyendo a partir de lo que hemos bebido del sistema familiar, del sistema social, de nuestras propias conoccionarias, etcétera, pero inevitablemente, por mucho que sepas cómo funcionan ciertos mecanismos biológicos, al final siempre te aparece una pregunta que tiene que ver con lo que te has dicho, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? E incluso cómo. ¿Qué tipo de energía pone en marcha según qué procesos bioquímicos, fisiológicos, etcétera, ¿no? Yo te digo esto porque, ya que estamos hablando del despertar de la anestesia, de tu libro, tu ensayo, combinado con mucha ciencia, me viene a la cabeza, pues, ¿quién no ha estado anestesiado alguna vez de forma real, inducida, y el cuerpo funciona exactamente igual? Se bloquea, pues, unos estímulos que pueden generar dolor, pero imagínate que no se despierta. Y me viene a la cabeza, Antoni, no sé qué opinas, de las personas que han estado en coma o incluso aún están en coma y van pasando los años, van creciendo. Dices, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué realidad se mueve en la mente de aquel ser que aparentemente está vivo, pero no está muerto? Y que aparentemente es un vivo físico, orgánico, pero ¿y su proyección mental, sus sentimientos, sus emociones? ¿Dónde están? ¿Dónde se mueven? ¿Qué sucede ahí? Y da que pensar que quizás sí, que hay varias realidades en un mismo plano. ¿Qué opinas? Hay tanto estudios que han intentado desarrollar esto a nivel ya científico como teoría o como hipótesis de entrada sobre cómo funcionan todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, ya estamos hablando, o los científicos ya están hablando de universos multidimensionales, o están hablando incluso de que cada uno de nosotros está viviendo en múltiples realidades al mismo tiempo, con experiencias distintas. Bueno, se están abriendo unos campos y unas formulaciones hipotéticas extraordinarias que cada vez más se van refutando o se van reconociendo a partir de pequeños resultados que se van obteniendo experimentales, ¿no? Es decir, hay cosas en las que la ciencia tiene dificultades para entrar, como son estos campos en los que tú estabas hablando hace un momento, porque efectivamente la forma en la que se pueden medir ciertas cosas, no tenemos los instrumentos, no tenemos a lo mejor los protocolos adecuados para enfrentarnos, y por lo tanto simplemente a partir de la experiencia, la experimentación, la vivencia de determinadas personas se puede tener una información un poco de primera mano a partir de la que especular, ¿no? Claro, aquí entramos en terrenos muy interesantes por una parte hay el aspecto físico, naturalmente, del cerebro, pero luego entramos en un plano superior, digamos así, que sería la mente, pero al mismo tiempo entramos en un plano todavía más superior, que sería la conciencia, ¿no? Y a partir de aquí se van abriendo distintas puertas de cómo cada uno de nosotros también está en este mundo, digamos, que nos llevan a formular ya hipótesis muy interesantes sobre realmente qué hay más allá del cuerpo físico, en el que parece ser que no, y sobre todo la ciencia convencional y la medicina, se mantiene aquello aferrado como la única posibilidad con la cual nosotros nos comunicamos con el exterior y con el universo entero, ¿no? Y por suerte o por desgracia hay muchísimo más, somos muchísimo más, y todo este tipo de experiencias como las que tú comentas de personas en estados de coma o personas que han tenido ECMs, esas experiencias cercanas a la muerte, etcétera, pues ponen de manifiesto que, como decía antes yo, y dicen muchísimas otras personas, la realidad es altamente compleja y no nos podemos quedar con una visión atrapada estrictamente en lo físico, ¿no? En lo material. Mira, aquí hablando en primera persona, lo que son las ECM, experiencias cercanas a la muerte, y yo te puedo decir que hay algo ahí que no entiendes, que sucede, que hay una transmisión de datos vía fotones de luz, y que esto un día nos dará para hacer un gran programa sobre las experiencias cercanas a la muerte de Ferran Prat, porque es realmente impresionante y te das cuenta que la realidad es una cosa y que la puedes mover de una manera muy sencilla hacia aquí, hacia allá, hacia arriba, hacia abajo, en toda la esfera en la que te mueves. Y por ejemplo, me viene a la cabeza el gran Elon Musk, un hombre que está haciendo pues avances en el campo científico, tecnológico, bueno, casi de ciencia ficción, pero que son reales. Y él destaca, Antoni, a ver qué opinas, que es probable
que vivamos en una simulación o, en sus propias palabras, que existamos como personajes dentro de un videojuego. Esto es lo que pasa cuando pues las tecnologías avanzan, que a lo mejor ya en un futuro, imagínate, o en otro tiempo, o en un tiempo, ya somos solo conciencia, no necesitamos un cuerpo basado en trillones de células, la conciencia es mucho más allá de algo físico y que puedes ir proyectándote hacia aquí, hacia adelante, hacia atrás, siempre con algunas leyes universales que supongo que no te permiten modificar el pasado, si es que existe el pasado. Y nos pensamos que el pasado es algo que ha sucedido y es el presente en el cual estamos viviendo. Antoni. Sí, la verdad es que vas comentando cosas y se me van abriendo en la mente, recordando cosas y estudios y informaciones que he ido recopilando en los últimos años y la verdad es que me cuesta ahora centrar el debate a partir de las múltiples cosas que has dicho. Déjame poner un ejemplo inicialmente respecto que permite ilustrar hasta qué punto la realidad es compleja y no es lo que nos imaginamos, y esto lo he puesto sobre la mesa de estudios ya de hace décadas y continúa sin tener respuesta, por ejemplo, a la pregunta de ¿qué es la luz? ¿Es una onda o es una partícula? Simplemente esta pregunta nos pone de relieve el hecho de que una realidad determinada tiene un comportamiento dual. Uh-huh. Damos por supuesta que la realidad es como es, pero luego nos tenemos que enfrentar a una pregunta como esta. ¿La luz es una onda, es una partícula? Pues depende de cómo, del momento, depende de cómo se comporte, etcétera, etcétera. Para mí, en este sentido, es importante volver otra vez a hablar de paradigma, ¿no? En un momento determinado, durante 300 años, a partir de las leyes de Newton, de la mecánica cuántica, pues las cosas funcionan de una determinada manera. Tú puedes calcular la trayectoria balística de una bala lanzada por un cañón, o puedes calcular a qué velocidad cae un determinado cuerpo, etcétera, y funciona. En una determinada realidad funciona. Pero luego, claro, se entra en el mundo de las partículas subatómicas y los científicos se dan cuenta de que las leyes de la mecánica cuántica no funcionan, sino que funcionan las leyes de la probabilidad. Las cosas pueden pasar o no, hay múltiples escenarios posibles que en un determinado momento colapsan en una realidad concreta. Por lo tanto, ¿dónde está la frontera entre una mecánica y la otra? ¿Es a lo mejor la misma? ¿No es la misma? Estamos ante paradigmas que nos permiten explicar la realidad de maneras muy distintas. Claro, plantearse estas preguntas sobre la conciencia y sobre en qué realidad vivimos y con qué nos enfrentamos cada día al salir a la calle, y te das cuenta que la cosa es más volátil, más líquida, ¿no?, como se dice ahora, de lo que parece a simple vista, y que por lo tanto te puedes llegar a plantear de si estás en una realidad virtual, si eres producto de un programa informático o simplemente eres un holograma que forma parte de un holograma global. Claro, todas estas preguntas ya son posibles, y no solamente son posibles, sino lo que está enriqueciendo extraordinariamente la reflexión científica, no tanto ya metafísica, sino incluso ya científica, son estos estudios que están realizando ya desde muchos lugares del mundo a nivel de conciencia, otra vez de física cuántica y de otras disciplinas, que sin el corsé, sin limitarse a ese corsé científico que dice, oye, no te metas en según qué terrenos, sino que se abren a explorar otras dimensiones, pues hacen especulaciones de este tipo, algunas de las cuales empiezan ya a probarse mediante la experiencia, ¿no? Ya sean de las FMs o de otras experiencias que tenemos cada uno de nosotros, incluso las sincronicidades que tenemos cada día, y muchas sin darnos cuenta, que ponen de manifiesto que la realidad, que la línea del tiempo, que las dimensiones son mucho más complejas de lo que parecen. Simplemente esto. Para mí, lo más importante de enfrentarse a estas cuestiones es decir, oye, no me voy a restringir, voy a mantener una cierta mentalidad racional que me permita enfrentarme a este estudio con unos instrumentos intelectuales, pero oye, voy a dejar que la intuición, que la emoción, no me voy a limitar a un corsé determinado, sino que voy a intentar explorar con una mente abierta todas estas cuestiones. Y es entonces ahí donde se enriquece extraordinariamente tu forma también de ver la realidad, e inevitablemente despiertas de anestesias propias.
Y tanto que sí. ¿Y tú crees que la física cuántica transforma la percepción de la realidad? Porque supongo que, como todos, habrás hurgado un poco en el mundo de los sueños, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Realmente lo que vemos en un sueño o pesadilla sucede realmente? ¿O son procesos aleatorios de nuestra psique? Mira, antes de responder a esta pregunta, permíteme una previa respecto a lo que has dicho de la física cuántica, ¿no? Sí. Uno de las creencias inmutables del método científico es que el sujeto puede estudiar el objeto sin influirlo, ¿no? Yo estudio la silla que tengo delante y no influyo en absoluto en ella. Puedo ser un investigador absolutamente aséptico. Claro, la física cuántica te está diciendo, me temo que no vamos por ahí. Tú como sujeto estás influyendo en lo que observas. Por lo tanto, si yo influyo en lo que observo, cambio lo que observo. En cuanto a la silla, es mucho más complicado, aunque hay estudios que ponen de manifiesto que hay cierto cambio energético, pero bueno, sería otra cuestión esta. Pero en todo caso, ya estás cambiando esa realidad, ¿no? En cuanto a los sueños, oye, entramos en otra dimensión extraordinaria y por eso naturalmente los sueños se exploran como se están explorando a nivel psicoanalítico, psicológico, etcétera, porque te abren a una dimensión que quizás te lleva más allá, pero de entrada ya te lleva a un nivel inconsciente que trabaja con un lenguaje simbólico determinado y por lo tanto a partir de ahí se pueden explorar muchas cosas de tus propias patrones de comportamiento, creencias, etcétera, ¿no? Recuerdo una entrevista tuya con Óscar Mateo, el autor del libro del POUA, una entrevista fantástica, ¿no? Pues que él ya hablaba de estos estadios del, no recuerdo el libro tibetano de los muertos mal escrito, mal traducido, ¿cómo se llama no recuerdo ahora el nombre, bueno, de este libro, donde se describen los distintos estadios por los que pasa la conciencia también de la persona, ¿no? Los estados meditativos, etcétera. El bardo Todol, exacto. Mal traducido como el libro tibetano de los muertos, ¿no? Sino que es un libro donde se describen estadios determinados por los que pasamos todos nosotros, ¿no? Hay el estado de la meditación, el de la vigilia, el de la muerte, etcétera, y también hay el de los sueños, ¿no? Como un estado en el cual el individuo entra en ese lugar donde su conciencia está en otra dimensión, estado, dile como quieras, pero donde allí ocurren toda una serie de cosas que no tienen que ver con el cuerpo físico, sino que seguramente por ahí también está algún cuerpo energético o astral, o dile como quieras, que te lleva a otra dimensión, ¿no? Es decir, constantemente estamos poniendo en cuestión el hecho de que la realidad sea inmutable, sino que depende de cómo la observas y depende del estadio en el que tú estás en un momento determinado, ¿no? Es lógico que en un estado meditativo la realidad no sea lo mismo, ni el paso del tiempo sea el mismo que cuando estás en un estado de vigilia, a lo mejor hiperestresado, ¿no? ¿Cuántas cosas? He respondido a tu pregunta. Sí, Tiene tantas derivadas que es complejo a veces centrarlo en una sola, ¿no? Así funcionan mis procesos mentales, Antoni. A veces necesito rodearme de gente maravillosa como tú para tener estos diálogos, estas conversaciones, estos análisis de esta realidad que nos envuelve. Es uno de los paradigmas que a mí siempre de chiquitín me ha fascinado, ¿no? Claro. Y volviendo a un ejemplo, es que es un ejemplo que ya me percibí pues de bien jovencito, ¿no? Cuando la época que ibas al bar a jugar al flipper, los pinballs, aquellos de bolas, antes de que salieran ya los más complejos videojuegos de los bares, yo tenía y tengo un amigo, Andrés, que a veces no teníamos dinero, ¿sabes? No te daban, Ajá. Se había acabado. Y mira que con 10 pesetas durabas toda la tarde jugando. 10 pesetas, por Dios, qué tiempos aquellos. Qué tiempos, 10 pesetas te daban 3 partidas, más unas cuantas que petabas tú de special, te estabas toda la tarde jugando, prácticamente. Pero a veces no había presupuesto. Y nos decíamos uno al otro, bueno, tranquilos, crearemos el dinero, y siempre desde la honestidad y desde el buen hacer lo encontraremos. Vamos caminando por la calle y nos llegará. Oye, y así iba. Encontrabas 5 pesetas, 25 pesetas. Recuerdo un día que una moneda de 50 pesetas, de aquellas gordas de Franco, ¿te acuerdas? Aquellas que eran una pieza enorme, ¿no? 50 pesetas, que aquello duró casi una eternidad. Y me di cuenta que algo movíamos que lo creábamos nosotros.
¿sabes? Pero que teníamos que poner la intención. Porque después de... Tú pones la intención, detrás de toda la intención viene una acción y después de la acción viene un resultado, ¿no? Y bueno, hay la frase tan famosa de cuidado con lo que piensas, ¿no? Ni más ni menos. Cuidado sí, con lo que piensas, cuidado con lo que deseas, ¿no? Otra cosa es que el universo o la realidad, o dile como quieras, es muy sabio y no todo lo que deseamos se cumple, afortunadamente. Pues claro, los deseos acostumbran a tener una componente infantil, con lo cual si el universo se dedicara a cumplir los deseos infantiles de todos y cada uno de nosotros, sería una locura, ¿no? Pero en todo caso, cuidado con lo que piensas y con lo que deseas. Hombre, está claro que el resultado, si tú piensas, deseas desde el corazón, es muy rápido en desarrollarse que si piensas desde el ego. Es evidente, claro. Si piensas desde el corazón estás utilizando la intuición, esta fuerza maravillosa, extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros y que lamentablemente en los últimos tiempos queda tapada por esta razón a la que hemos sobredimensionado porque vivimos en un mundo que le da un excesivo valor a la razón, ¿no? Einstein decía que se estudia o se analiza la realidad mediante la razón y se descubre mediante la intuición, ¿no? Llámalo estudio científico o llámalo tu vida propia. Puedes aplicar el mismo criterio, ¿no? En todo caso, y lo llevo un momento a mi novela, la protagonista, que es una médico anestesista, por eso también el título, se da cuenta de todos estos procesos y se da cuenta hasta qué punto realmente llega un momento en que tiene que borrar esa palabra que se utiliza tanto de esoterismo como si fuera una palabra que te está definiendo cosas que salen de la razón y de todo lo natural, para darse cuenta de hasta qué punto ese abrir la mente, ese desear, ese darle potencia a la intuición, te lleva a otro estadio mental, te lleva a otro estadio de vivir la realidad, te lleva a otro estadio de vivir las emociones y por lo tanto rompiendo esas fronteras que nos delimitan tanto, que nos encutillan, que se dice en catalán, ¿no? Que ese corpiño, una vez lo rompes, de entrada sí que da miedo, porque claro, te pone delante una realidad que no era tan clara y diáfana como parecía, pero claro, te abre un escenario de enriquecimiento intelectual, mental, emocional, espiritual, que no tiene límites, ¿no? Y por lo tanto eso es de un valor incalculable. Y tanto que sí. Te voy a hacer una pregunta que seguro que tú tendrás respuesta. Cuando decimos que se rompe el corazón, ¿en realidad qué se rompe? Cuando hay un desdén, un disgusto, una ida de un familiar querido, un problema. Mira, para mí, esto da también para horas, ¿eh? Me estás llevando a terrenos con posibilidades extraordinarias de estar debatiendo y hablando, ¿no? En primer lugar, el lenguaje está repleto de expresiones que te dicen cómo las emociones impactan sobre los órganos, ¿no? No te pongas piedras en el hígado, en la vesícula, o a aquella persona se le ha roto el corazón, ¿no? Esto te demuestra también de hasta qué punto nosotros no funcionamos tanto por la lógica, sino por el simbolismo, ¿no? Por la analogía. Igual que los sueños también funcionan por la analogía. El hecho de que tú te mueras en un sueño no quiere decir que te vayas a morir, quiere decir que te estás transformando o vas a realizar una transformación. Pues lo mismo con también las patologías o los problemas físicos que puedas tener, ¿no? Es decir, si a ti te han roto el corazón en un momento determinado, por un abandono o por lo que sea, pues es evidente que se impacta el corazón y esto está también más que demostrado. Es decir, a veces personas que han tenido un disgusto extraordinario y que luego pues han podido tener un problema cardíaco, ¿no? Y esa relación también es extraordinaria porque te abre otro universo también a la hora de comprender y entender por qué enfermamos o sanamos de una determinada manera o de otra. ¿Compartirás mi opinión de que lo que pensamos, lo que vivimos, estas celulitas escuchan, unas más internamente, otras más externamente, y acaban haciendo como un geyser? ¡Fua! ¿Te sale todo por ahí? Mira, si ahora viene un biólogo ortodoxo y que simplemente estudia lo material, te dirá que somos 30 o 40 billones con B de células. Billones, 30 billones de células.
Pero fíjate, 30 billones de células, no 1, 2, 3, 4, sino 30 billones que trabajan de forma cooperativa para mantener con vida un organismo durante unos años, evolucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Células que se intercomunican entre ellas, también electromagnéticamente. Por lo tanto, ahí hay un campo energético también, ¿no? Estudios mucho más recientes también de neurociencia están poniendo de manifiesto hasta qué punto ya hay alguna especie como de conciencia celular que ya está por encima de ese canal energético, ¿no? Y ya estamos 2 pasos por encima de lo físico y lo más material, ¿no? Fíjate cómo se van abriendo otros campos, otros universos en la propia consideración del organismo, ¿no? Si luego, además, entendemos o podemos llegar a admitir que vivimos en un gran holograma donde todo está en contacto con todo, pues fíjate hasta qué punto llegaremos al final a una conciencia universal a la que todos nos dirigimos o de la que todos alimentamos o formamos parte, ¿no? Porque, no sé, te voy a hacer una pregunta muy íntima y personal tuya. Dime. Antes de empezar a escribir el libro, sí. ¿Tú crees, no sé, porque es un libro muy profundo, como esta entrevista maravillosa, ¿tú crees que ya en un pasado ya lo tenías plasmado? ¿Que algo resonaba para hacer? No sé. Mira, de igual modo que muchos científicos o los grandes descubrimientos científicos han sido mientras el científico dormía, es decir, había estado estudiando, investigando durante los días en la vigilia y tal, pero a lo mejor el eureka, muchos eurekas han llegado cuando la persona estaba durmiendo por la noche, ¿no? Por lo tanto, estaba en un estado de conciencia distinto. Podríamos especular con qué ha conectado en ese momento para llegar a la solución, al eureka que le lleva a resolver una determinada cuestión, ¿no? Yo eso también me lo he planteado con la novela. Había momentos en los cuales yo pensaba, bueno, guías espirituales, ángeles o simplemente conciencia superior, llámale como quieras, ya me irás diciendo cómo relleno las páginas que me faltan, porque un poco la sensación que he tenido en algunos momentos ha sido esta, ¿no? De que a la que te dejas llevar y ves claro pues que has de hacer una determinada cosa, en este caso ha sido escribir una novela, pues bueno, no sabes cómo la pluma va escribiendo por encima del papel de forma fluida, ¿no? Eso lo podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida y al final darte cuenta que más que planificar, porque como dice la frase, Dios se ríe de nuestros planes, más que planificar lo que tienes que hacer es dejarte llevar, porque seguramente la información importante que necesitas te llegará tarde o temprano si no pones las barreras, ¿no? Yo tengo un buen amigo, Enrique Monís, que jovencito, cuando su padre estaba agonizando, a punto de morir, de fallecer, el hombre se levanta de la cama y le dice, pero como si estuviera bien y estaba ya en el tránsito, ¿no? Dice, hijo mío, todo esto es una mentira. Y lo dejó tan tocado que tuvo que dedicar muchas horas, muchos días, muchos años a intentar entender qué le dijo su padre que vio o percibió en aquellos últimos segundos de vida orgánica, digámoslo así. Sí, sí. A mí más que hablar de mentira me gusta hablar de ilusión. Por eso ese concepto que decía antes del maya hindú o budista, ¿no? Budista sobre todo, que viene a ser sinónimo de ilusión. Vivimos en una gran ilusión donde cada uno de nosotros proyecta sus propias ilusiones, ¿no? Y por lo tanto, en la medida en que tú eres capaz de cambiar tus expectativas, ilusiones y ideas preconcebidas, pues esa ilusión exterior también se ve transformada. Sí que parece ser que hay como una realidad en la que todos podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero en el fondo, si vamos desgranando la percepción de cada uno, nos daremos cuenta que cada uno tiene su propia pequeña percepción y ve las cosas de modo distinto. Por lo tanto, llámale mentira o llámale, como a mí me gusta más, ilusión, pero en todo caso tampoco al final le des demasiada importancia. A mí me gusta también esta visión porque permite relativizar un poco también tanto las cosas buenas como las malas que te pueden suceder en la vida, ¿no? Porque todo forma parte, alguien le dirá de un plan superior o otro le dirá pues, de unas sincronicidades que van ocurriendo, pero en todo caso el hecho de ponerte como observador de todo eso hace que al final también te lo acabes tomando como un juego y disfrutando. Recuerdo una anécdota que me contaron hace mucho tiempo en una barbería, fíjate. El barbero era una persona un tanto especial, ¿no? Y un día con un cliente suyo
le hablaban de algo similar a lo que estamos tratando, ¿no? Y le dice, yo es que tengo ciertas habilidades, ciertas capacidades mentales y que las puedo influir en la distancia o en la cercanía. Y claro, había el cliente que estaba allá, que se quedó con los ojos abiertos como platos, y yo que estaba cerquita me quedé perplejo. E incluso, yo no sé si fue un montaje o qué, la verdad, pero si fue un montaje fue súper original. Y dijo, mira, cuando pase alguien por la calle, tú me dices, esta persona, y ya verás cómo no podrá subir a la acera. Y aquello que dice, ostras, ¿cómo puede ser, no? Y pasaron, no sé si 2, 3, 4, 5 personas, y después el cliente, aquel señor mayor, le dijo, va, esta. Era una chica, pasó por delante, cruzó el paso cebra, y cuando tenía que subir a la acera, oye tú, que no podía. La pierna izquierda no le daba, y no le daba, y no le daba, y ves que después probaba con la pierna derecha, y miraba hacia adelante, hacia detrás, perpleja. Oye, Antonio, la chica, después ya no daba más campo de visión la cristalera, siguió caminando por el lado hasta que supongo que llegó a subir. ¿Hasta qué punto podemos enviar una onda de pensamiento e influir en la distancia? Bueno, tú ahora has dicho un concepto muy interesante también que en física cuántica pues se utiliza, ¿no? Que es la onda. Tú proyectas una onda con una información determinada. Un pensamiento es información. Otra cosa es que esa información se pueda llegar a medir con los instrumentos que tenemos actuales y decir, oye, no, pues son unos quarks de esta magnitud y no sé qué, que se proyectan y llegan hasta la persona, le influyen, o cualquier otro tema, o una energía sutil, eso da lo mismo, pero en todo caso, lo que sí que se está viendo es que cualquier pensamiento también se convierte en una onda de información que se proyecta hacia donde sea. Por lo tanto, pues bueno, esta anécdota me parece interesantísima y realmente a mí me parece factible. Así de claro. Y vista en primera persona, te lo digo, no al azar. Por descontado, mira, antes hablaba de la posibilidad que he tenido entre muchos años de conocer científicos y tal, pero además de todos estos conocimientos, la vida, te trae, te pone en mitad de tu camino a personas también muy interesantes que no son científicas ni tienen una reputación de investigación, pero que son personas simples, pero con unas habilidades, con unos talentos que también te ponen en cuestión ciertas cosas que parecen inmutables, ¿no? Como puede ser esta persona que tú me decías hace un momento. Por lo tanto, la suma de conocimientos, la suma de ir abriendo la mente y la suma también de conocer personas que tienen habilidades y talentos que van más allá de ciertos paradigmas o de ideas aquello más racionales, pues bueno, te llevan también efectivamente a decir, oye, es del género soberbio pensar que con un método y con un solo paradigma podremos explicar la realidad, ¿no? Por eso se está dando de bruces también la ciencia con algunas cosas a la hora de intentarlas explicar, porque si tú perseveras con una determinada idea, en nuestra propia vida nos pasa, es decir, llega un momento en que te das cuenta que para abordar una nueva etapa de tu vida tienes que cambiar las creencias o la forma en que miras determinadas cosas. Claro, lo que, por ejemplo, antiguamente era fe o esoterismo, y yo quiero entender la palabra esoterismo muy, muy distante y nada que ver con la palabra ocultismo, son dos cosas diferentes, pero esoterismo es la ciencia no explicada. Antiguamente era esoterismo, ahora es ciencia. Lo que hoy es esoterismo, ciencia no explicada, dentro de unos años será ciencia y quizás dentro de unos menos años siguientes será ciencia obsoleta, porque el salto, el cambio de paradigma está ahí. Hay un nuevo despertar de nuevas áreas científico-tecnológicas en medicina, en salud, en tantos campos que nos vamos a sorprender. Claro, pero fíjate que en la mayor parte de estas nuevas disciplinas que están viendo nuevas formas de abordar el estudio de la realidad, no solamente es porque tienen nuevas tecnologías o nuevos aparatos que permiten medir cosas que hasta ahora no podíamos medir, sino que ya cambian el paradigma, cambian la forma de mirar las cosas. Y para mí eso es fundamental. Es decir, si tú te empecinas en tu vida en querer ir por un determinado camino de acuerdo a unas ideas preconcebidas, es que no vas a poder continuar. Tarde o temprano tendrás una movida que te llevará hacia el camino necesario, ¿no?
Lo mismo ocurre en el abordaje del estudio de la realidad. Tienes en un momento determinado de que cambiar de paradigma, de forma de mirar las cosas. No es una cuestión solo de instrumentos. No es una cuestión solo de que te falte el instrumento para medir lo que hace un momento hablábamos de el pensamiento, esa onda de pensamiento. No, es que para entender cómo funciona esa onda de pensamiento, seguramente tienes que salir del marco científico más tradicional para abrirte a otro más metafísico, ¿no? Para acabar, ¿por qué tenemos que leer? ¿Por qué recomiendas tu libro El despertar de la anestesia, Antoni? Pues no sé, yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, y fue una manera de canalizar muchos conocimientos que tenía y reunirlos de una manera más divulgativa y amena posible. Para mí es interesante el hecho de que, aparte de ser una historia de amor que va más allá del amor romántico y está trabajando a nivel de un amor de conciencia mucho más evolucionado, está la trayectoria vital de cada una de las personas que van apareciendo, ¿no? Y que ponen de manifiesto, pues una vez más, hasta qué punto, oye, en la medida en que tú eres capaz de ponerte en cuestión, de, como dice un amigo mío, irte cazando todos aquellos prejuicios y creencias que te fijan a una determinada forma de ver la realidad y vas superando esos obstáculos, se abre ante tuyo una realidad extraordinariamente interesante y avanzada que te lleva a nuevos saltos evolutivos tuyos propios, ¿no? Yo pienso que la novela permite pasártelo muy bien leyéndola a un nivel determinado, y si bajas a otros niveles y vas profundizando en los temas que van saliendo por allí, pues te lleva a otros niveles de conocimiento y de diversión que para mí se complementan, ¿no? La novela es en catalán, sí. Estoy ahora a punto de traducirla al castellano, pero bueno, en todo caso, para los oyentes que no entienden el catalán, pues que sepan que pronto también estará la versión castellana. Muy bien, lo que interesa siempre es que llegue el mensaje. Antoni París, muchísimas gracias por estar aquí en nosotros, en Sapiens, compartiendo, pues bueno, tus experiencias científicas plasmadas en novela. Yo le diría experiencias vitales, para mí ya no, que sean científicas o no, ya es un epíteto que no sé si aporta demasiado, ¿no? Para mí son experiencias vitales. El despertar de la anestesia, yo también me incluyo en ella. Genial. Probablemente mis propias anestesias también seguramente están plasmadas en el libro, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimo la invitación, Fernando, ha sido un placer. Y tanto que sí, muchísimas gracias. Y te pongo un fragmento de una película que va muy relacionado con todo lo que hemos hablado, que quiero que al menos el 1% de las personas que nos escuchan encuentren el significado y la clave a esto. Antoni, muchas gracias. Genial, un placer. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.